Hola, esto es Real Biopolítica. Vamos a hablar sobre la perdida lengua indoeuropea de Calasma. Sucede que han encontrado una nueva lengua indoeuropea, o sea, jafetita, descubierta durante una excavación en Turquía. Por acá, aquí lo han encontrado. Eh, este es un sitio de excavación al pie de un sitio llamado Ambarliyaka. Perdón, otra vez. Ambarlikaya. Sí, en Hattusa está. Ya hemos visto dónde queda Hattusa, ¿no? Está en Turquía, en la península de Anatolia. Ahí se ha descubierto una tablilla cuneiforme con una lengua en indoeuropea previamente desconocida. Justamente de esa zona. Está un poco al norte, está un poco al norte. Ya hablamos una vez del Imperio Hitita, te mostré el mapa orográfico de Turquía, ¿no? Y te lo expliqué, ¿no? El Alto Reino, el Bajo Reino, cómo se organizaba, ¿no? Y dónde estaba Hattusa, ¿no? Te mostré dónde estaba Hattusa en otro vídeo. Bueno, vamos a ver. Este nuevo idioma, eh, acá está, ha sido descubierto en esta zona que se está viendo acá, se llama, sí, Bogaskoy, Bogaskoy Hatucha, en Turquía. Al pie de este cerro puedes ver ahí, esta es una zona inclinada, ¿no? Es un cerro que se llama Ambar Likaya. Entonces lo han encontrado ahí. Saberlo, está en el centro norte de Turquía. A ver, esta zona de Hattusa, la Hattusa fue la capital del Imperio Hitita. Es una de las grandes potencias del Asia Occidental durante la Edad de Bronce final. Vamos a ver acá las vistas. Vamos a ver acá. Ya, aquí está. Este es el Imperio Hitita. Bueno, este es el Imperio Hitita al inicio, ¿no? Es el primer imperio. Este es el primer Imperio Hitita. Aquí lo ves. Bilusa es Ilión, Troya. Ilión, Troya. Ahí está Nesa Hattusa. Los reyes de los hititas son originarios de Nesa, eran reyes de Nesa. Esos reyes de Nesa después conquistan Hattusa y la destruyen. Y los siguientes reyes de Nesa comienzan a expandirse y deciden reconstruir Hattusa y convertirla en capital. Por lo que ya te expliqué en videos anteriores, que justamente estaba en un río que se adentraba en la cordillera y la cordillera hacía de muralla natural. Sí, esto ya te lo expliqué también. Bueno, entonces eso es con Nesa y Hattusa. Este es el mapa eh, del primer imperio hitita. Ahí lo ves. Vamos a ver. Ahí está Alalaj. Ya hemos hablado del pozo de Alalaj. Han encontrado gente ahí, restos humanos en el pozo de Alalaj, ¿no? Kadesh también hemos hablado de eso. Bueno, pues acá está. Vamos a seguir. Vamos a ver qué dice la nota. Vamos a ver acá. Acá está. Esta es una vista desde el noreste de la ladera occidental de la ciudad alta de Bogaskoy, Atucha. Está en la meseta de Tanikaya, en la cima. En primer plano se ve el tramo reconstruido de la muralla de la ciudad baja. Ahí está, el plano reconstruido. Ahí lo puedes ver. Esa es la zona, ese cerrito. Ahí, ahí lo han encontrado. Se han encontrado allí casi 30.000 tablillas de arcilla con escritura cuneiforme. Estas tablillas proporcionan información sobre la historia, la sociedad, la economía y las tradiciones religiosas de los hititas y sus vecinos. ¿Por qué tradiciones religiosas? Aquí está la tablilla. Esta es la tablilla hitita hallada en Bogaskoy Hatucha, en la antigua capital del imperio, hoy Bogaskoy, en Turquía. Bien, aquí. Vamos a ver acá. La mayoría de estos textos están escritos en lengua hitita, la lengua indoeuropea más antigua documentada y la lengua dominante en el sitio. Sin embargo, las excavaciones de este año arrojaron una sorpresa: un texto ritual de culto escrito en hitita. Hay una recitación en un idioma hasta ahora desconocido. O sea, usaban el idioma para invocar. Y aquí es una invocación a alguna entidad. Eso es
Eso era el papel, ese era el papel de las tablillas, si quieres. Bueno, de una parte, ¿no? Otras tablillas servían para registrar, documentar leyes, eh, productos, cuestiones administrativas de carácter general, de carácter específico, pero también servían para invocar. Justamente usaban esas lenguas para invocación. Una recitación en un idioma hasta ahora desconocido. Es justamente esta tablilla, en Bogasco y Hattusa. Los hititas estaban interesados en las lenguas extranjeras. El texto ritual hitita se refiere al nuevo idioma como la lengua de la tierra de Kalashma. Se trata de un área en el extremo noroeste del corazón hitita, probablemente en el área del actual Bolu o Jerede. Sabemos exactamente, acá está, ahí está Bolu, Bolu Jerede. Se dice que aquí está, se trata de un área que está en esa zona. Probablemente es Bolu o Jerede. Jerede es donde está la viñeta roja, pues está ahí arriba, la viñeta roja. Y Bolu está al costado de la viñeta roja, en la llanura que está al costado, al oeste, al oeste. Vamos a ver, Goscash, aquí está. Bogascoy, Yozgas. A ver acá. Reino, Kirikale, Kankiri, Yozgas, sí. Por aquí está Hatusha. Hatusha. Bueno, están hablando de un idioma que existía aquí, en Bolu, en este sitio que es el idioma de la tierra de Kalashma. La pregunta es si esa zona de Bolu o Jerez es la tierra de Kalashma, o simplemente Kalashma es otro lugar. Y justamente ese idioma de Calasma fue trasladado por migrantes a Bolu o Jerere, justamente a esa zona donde está la viñeta amarilla. Pero que la zona venía, pero que el idioma era de Calasma, y Calasma no es ese lugar, sino que lo trasladaron del idioma a ese lugar, por alguna migración, algo que sucedió. Bueno, pues eso es, porque me llama la atención la palabra Kalashma, que viene de Calé. Calé, Calá, está en la Biblia, y es la ciudad de Nimrod, el que era cazador delante del Señor. Ese. También hemos hablado aquí del reino de Nimrod, de dónde estaba. Justamente estaba al otro lado, en España, más al oriente. Entonces, es el idioma de la lengua de Kayashma. Y estaban interesados en hacer invocaciones en ese idioma, los hititas, en ese idioma de Kayashma. ¿No será el idioma de Calé? El idioma de este anticristo llamado Nimrud. Estaban, estaban interesados en hacer invocaciones en el idioma de ese anticristo llamado Nimrud, de Kalashma. La pregunta es si esa zona era Kalashma o era otra zona. Porque dicen la lengua de la tierra de Kalashma. Pero no sabemos si es una lengua originaria de ahí o la trajeron más del oriente. El descubrimiento de otra lengua en los archivos de Bogascoy Hattusa no es del todo inesperado, porque los hititas estaban especialmente interesados en registrar los rituales en lenguas extranjeras, o sea, invocar en lengua extranjera. ¿Por qué? Porque justamente estos extranjeros eran gente que había sido poderosa en su tiempo y habían hecho invocaciones, estaban preocupados en invocar esas entidades para que les den poder, así como los súper ricos, las élites forman parte de asociaciones de parapsicología y de ciencias ocultas para conseguir que esas cosas le den poder. Igual, la élite también estaba interesada en eso y buscaba las invocaciones de los rituales religiosos en lenguas extranjeras para conseguir ese poder. Eran portales. Eso era lo que pasaba en ese tiempo y sigue pasando hoy día. No ha cambiado la cosa. Solo que ahora hay más tecnología. Pueden financiar laboratorios a través de fundaciones, a través de donativos a ciertas empresas de tecnología, farmacéuticas, ¿no? Pero en verdad la intención no ha cambiado mucho, ¿eh? No ha cambiado mucho. Estos textos rituales, escritos por escribas de rey hitita, reflejan diversas tradiciones y entornos lingüísticos de Anatolia, Siria y Mesopotamia. Justamente cerca de Mesopotamia está el reino de Nimrud, ¿no?
Los rituales brindaban valiosas referencias a los paisajes lingüísticos como conocidos en Anatolia de la Edad de Bronce, el bronce final, donde no solo se hablaba el hitita. Los textos cuneiformes de Ogasco y Jatucha incluyen también pasajes en luvita y palaico, pasajes en luvita y palaico, otras dos lenguas indoeuropeas de Anatolia relacionadas estrechamente con el hitita, y también en el idioma ático. El idioma ático es la lengua nativa de esta zona, antes de que vinieran los hititas. Por lo tanto, es una lengua no indoeuropea, o sea, no es una lengua jafetita, debe ser una lengua camita. Recordemos que Can es condenado, para, es condenado, ¿no?, a que sea sometido por sus hermanos. Bueno, no sabemos si el jático será esta lengua jamita, esta lengua, la lengua de Cam, ¿no? Pero, ¿qué cosa dirá la Biblia? Puedes buscar y ver la descendencia de Cam. Quizás haya un nombre que se parece a esto, ¿no? Ajat o Hut, quizás lo haya. Ahí está. Es una lengua no indoeuropea. Entonces, ¿qué lengua es? ¿No será una lengua camita? Sabemos que entre los camitas hubo una maldición. Bueno, ahora se puede agregar a estos el lenguaje de calasma. A pesar de estar escrito en un idioma recién descubierto, el texto calásmico es todavía en gran medida incomprensible. Han confirmado que el idioma pertenece a las familias de lenguas indoeuropeas de Anatolia, ¿no? Acá puedes ver, acá está, este es Bogascoy Hatucha, acá está, justamente ahí está. Las murallas naturales de las montañas están más al fondo, pero es poco difícil de entrar ahí. Es toda una ciudad murallada. Esto es durante siglos el centro más importante de Anatolia como capital del Imperio Hitita. Aquí está, en la ciudad de Hattush. Bueno, es lo que queda de la ciudad de Hattush. Vamos a ver acá. A pesar de su proximidad geográfica al área donde se hablaba el palaico, el texto parece compartir más características con la lengua luvita. La estrecha relación entre la lengua de Calasma y otros dialectos luvitas de Anatolia será objeto de más investigaciones. O sea, es una lengua indoeuropea. Está relacionado con los luvitas, ¿no? Los luvitas. Ahora la pregunta es, ¿esta lengua de Calasma, en verdad, es de dónde será esa lengua? ¿Quién será el que trae esa lengua de Calasma? Esa lengua jafetita, lengua de los jafetitas. Sí, la zona jafetita. Recordemos que Nimrud era, era, sí, era Camita, creo, Camita. Nimrud era Semita, no, Camita, Camita. Era un pueblo que fue subyugado después, pero en su tiempo, pues él era el jefe, ¿no? Y ya hemos hablado también de él. Sí. Pues acá podemos ver, acá lo tienes. Este es el mapa. Justamente la zona donde se habla la lengua de Calasma está justamente donde está la viñeta roja acá. Esa es la zona de la lengua de Calasma. Estas llanuras que están ahí, entre esas dos cordilleras, la cordillera la cordillera del Ponto, que es la que está pegada al mar, y la otra cordillera interior. Ahí, esa es la zona donde se habla la lengua de Kalashma. Está bueno, vamos a verlo acá. Aquí está. Esta es la extensión del idioma lubita. Míralo acá. Hatucha, ¿no? Aquí está. Hatucha. Ya, ya, bueno. Aquí está. Como puedes ver, no está tomando en cuenta, no bordea la zona de la lengua de Kalashma, la zona de lubita, pero está emparentado, está algo relacionado con eso. Ahí está. Inscripciones abundantes en lubita es en el verde oscuro. Inscripciones escasas es justamente el verde claro. Allí lo es. Ese es todo, ese es el lubita. Este es el lubita. Y este es el palaíta, ¿no? El palaico, que acaban de mencionar. También es Anatolio.
Ahí está. En los antiguos textos, al igual que en las viejas leyes, la palabra palá se usa para designar un área del imperio. En la región central del reino hitita, en el centro, cerca de la región de Hattusa, el Hatti. Puede corresponder a la Paphlagonia. Los habitantes del Palaico, de la lengua palaita, vivieron aquí a principios del reino hitita entre los siglos XVII y XVI, o sea, cuando recién estaba iniciando el reino. Entonces desaparece la documentación. Esta zona se convierte en un asentamiento de los Kashkas, que es un pueblo no indoeuropeo. Solo se conocen pocos pasajes de este Palaíta. Está, por lo general, dichos textos son fragmentarios, tienen que ver con rituales de los pueblos vecinos en sus tradiciones de culto. El texto más largo se dedica a un antiguo dios del ritual Hatti, Siparwa. Ya está. Tienen préstamos léxicos de la lengua jática, que es la lengua no indoeuropea, o sea, de los nativos que vivían ahí, que no eran jafetitas. Los hititas fueron jafetitas, invadieron la zona y crearon una aristocracia. Aquí, aquí está. O sea, como puedes ver, es un ritual a un dios llamado Siparwa. O sea, usaban para invocar diversos dioses en su propia lengua de ese dios. Eso está en el norte, ¿no? El Paladita está acá, acá. Pero ya no había, ese pueblo ya no había, apareció un pueblo bárbaro apareció en su lugar. Estos paladitas debieron haber emigrado a otro sitio, más cerca de la zona de la zona central del imperio. Vamos a ver. El idioma de Hatti, una lengua no indoeuropea, hablada en el Asia Menor, tercer y segundo milenio, antes de la aparición de los hititas. Siguió siendo usada como lengua sacra en textos de tipos religiosos. ¿Por qué? Porque era la lengua nativa de los dioses nativos de ahí. Sí, por eso se usó como lengua sacra. Los hititas, que hablaban una lengua indoeuropea, absorbieron a los habitantes de Hatti, pero continuaron usando su lengua en asuntos religiosos, porque justamente estaban interesados en contactar con esas entidades que vivían ahí. Creían que para contactar con esas entidades tenían que hablar en la lengua del pueblo que adoraba esa entidad. Los nombres Hatti y hitita son modernos, ambos derivan de la misma palabra. El antiguo nombre de la región en las que ambas culturas florecen ha sido reconstruido como Hatti en lengua hitita. El término hitita tomado del hebreo de la Biblia le fue dado a principios del siglo XX, de forma correcta o no, a la cultura más reciente y su lengua indoeuropea. El nombre de Hatti se comenzó a ampliar décadas más tarde para las culturas más antiguas y su lengua no indoeuropea. Aún se desconoce cómo se llamaban los Hatti a sí mismos o a su lengua, ¿no? O sea, este Hatti es una lengua aislada, sin parentescos probados. No está relacionada con lenguas indoeuropeas o semíticas habladas históricamente en Anatolia o las regiones adyacentes. Aquí está. O sea, esta lengua nativa, la Hatti, que era la población antigua que existía entre los hititas, acá dice que eh, tiene características con las lenguas caucásicas noroccidentales y lenguas caucásicas meridionales. ¿Qué significa? Mm, que son lenguas originales, son las lenguas pristinas, las lenguas que aparecen en Ararat. Sabemos, después del diluvio, ¿no? Ya está, aparecen esas lenguas. Ahí, después de la Torre de Babel, como se cuenta, ¿no? Así, aparecen esas lenguas y aparece la lengua Jati, que es una lengua que no tiene parentescos con otras, porque es la lengua más primitiva de todas. Y después aparece ya el semita, el camita, el jafetita. Aunque es muy probable que este Jati sea sea un camita. Así, sí, sea un idioma camita. O quizás sea otro idioma mucho más antiguo que esos tres, ¿no? Que es semita, camita y jafetita. Por eso dice que no tiene parentescos probados. Sea de antediluvianos, puede ser así. No tiene parentesco esa lengua de Hat. Son pueblos muy antiguos. Los hititas, como se les conoce, llegan después, los someten e imponen su idioma.
Claro, esta lengua muerta es usada para cosas, para temas religiosos, ¿no? Para invocar esas entidades. Entonces, cuando la Biblia habla del Eteo, del Hitita, se está refiriendo a estos dos pueblos, solamente que todavía no lo difiere mucho, o sea, no lo separa mucho, porque justamente están en el mismo territorio y está formándose poco a poco esa entidad política. Entonces, es como si no supiera cómo separarlos, porque se están fundiendo. Entonces, bueno, eso es lo que pasa. Así es como se forman las lenguas. Ya han encontrado esa lengua muy antigua. Y bueno, y que deriva de los indoeuropeos. Es otra lengua más indoeuropea, ¿no? La lengua de Kalashma. ¿Cómo será esa lengua de Kalashma, no? No van a encontrar mucho de repente, no van a encontrar mucho, ¿no? Quizás sea una lengua de ese origen antiguo, pero ya jafetizada, ¿no? Una lengua antigua jafetizada, que, tan jafetizada que ya pierde sus caracteres antiguos. Pero como verás, ellos estaban interesados, estos reyes estaban interesados en invocar a esos dioses en sus propios idiomas. Por eso mandaban a sus escribas. ¿Cuál era el objetivo? No lo sabemos. Lo más probable era lo de siempre, conseguir poder. Lo mismo que hacen los poderosos ahora. Conseguir poder y para eso quieren entrar a estos planos. Así que no hay mucha diferencia, ¿no?, entre hacerlo con radiofrecuencias o con una tablilla hablando un tono de voz especial, usando la radiofrecuencia usando la voz del idioma nativo como una radiofrecuencia. Por eso necesitaban saber cómo se habla en ese idioma, porque esa voz es una frecuencia, tiene un mensaje de frecuencias. Bueno, creo que con esto sería suficiente. Ya sabes, suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.